Buenas tardes Guatemala, a todos los hermanos guatemaltecos un abrazo grande de la televisión guatemalteca a través de Canal 7, justo desde la Plaza Mayor de la Constitución, donde estamos ubicados para trasladar a ustedes los siguientes acontecimientos, la presencia del Cristo del Amor pronto con nosotros. Hoy compartimos esta transmisión con Esteban Morada, que le doy la cordial bienvenida. Esteban, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlitos? Qué gusto saludar a toda la teleaudiencia de Canal 7 en este Viernes Santo de la Semana Mayor del año 2025, este año de mucha esperanza para nuestros pueblos, para nuestra Guatemala. Y a cada uno de esos rincones queremos enviar también nuestro saludo fraternal a través de esta transmisión especial que se genera exactamente en el frontispicio del Palacio Nacional de la Cultura. Así es, Esteban, así es que un abrazo cordial para todos los guatemaltecos que están sintonizados a través del canal 429 DirecTV, así que en el norte de América hay muchísimos guatemaltecos hoy pendientes de estas transmisiones. Esta es la quinta transmisión de este día Viernes Santo. Empezamos en Antigua y le hemos dado continuidad aquí en la ciudad capital, 4 transmisiones, así que, y esperen, que aún hay más. Tenemos el placer de saludarles, de indicarles que ya los pasos tradicionales de la procesión de Santo Domingo, Cristo del Amor, ya están presentes, pero también hay una renovación de los mismos y hay muchos más pasos que en años anteriores no teníamos. De esa manera se ha ido completando el cuadro vivo que quiere presentarse a través de cada uno de los momentos más importantes de la pasión de Jesucristo. Así es, la noche del Viernes Santo pues tiene esa peculiaridad ahora. Hay más cortejos procesionales, pues ya ha hecho su paso primeramente por esta plaza, el cortejo procesional del Cristo de las Ánimas de la parroquia de San Sebastián, y pues ahora el templo de Santo Domingo, que es uno de los más históricos, más antiguos y podríamos decir en su estructura uno de los más grandes por todo el componente que tiene el cuerpo procesional. Claro. Para nosotros que hemos vivido muchas de estas procesiones a lo largo de nuestros años, desde aquella edad infantil hasta la fecha, hemos visto la evolución en sí de las procesiones, que son manifestaciones de devoción y de fe, de participación de estas celebraciones cristianas, estas celebraciones católicas, estas celebraciones de religiosidad popular. Así que estamos muy contentos de ello, estamos muy llenos de satisfacción de ser parte de ello. 42 años está cumpliendo la televisión guatemalteca de estarles llevando estas procesiones. Así que ese abrazo de felicitación para todos aquellos que han sido parte de la estructura de estas transmisiones a lo largo de esos 42 años. Compañeros, hermanos, nos damos un abrazo hoy de felicidad poder cumplir con el pueblo católico guatemalteco. Es interesante cuántos años han pasado y la televisión guatemalteca pues también ha ido pues acompañando a las diferentes agrupaciones de pasión, entiéndanse cofradías, hermandades, asociaciones, porque realmente hemos visto el crecimiento de andas, los recorridos procesionales y pues los adornos procesionales. También es importante su mensaje, la catequesis que nos deja en esa formación espiritual. Hoy pues la plástica se plasma sobre las andas y pues el pueblo católico se reúne masivamente en esta Plaza de la Constitución para presenciar el paso de estos magnos cortejos del Santo Entierro, donde pues simbólicamente representamos el acompañamiento a la Santísima Virgen María al entierro del Señor. Así que cuando el momento llegue, les pedimos toda su atención y concentración en cada uno de esos mensajes que están destinados a darnos la oportunidad de mejorar nuestra forma de vida, nuestra conducta. Así que por favor, no se los pierdan, póngale toda la atención del caso. Vamos a separarnos por un momento, vamos a ir hasta nuestros estudios y enseguida volvemos con más de la procesión de Santo Domingo.
Queridos amigos, continuamos en esta transmisión especial. Les decía anteriormente, son 5. Esta es la 5ª transmisión. Iniciamos en Antigua a hora temprana con el Señor de la Merced de Antigua. Continuamos con el Señor de la Merced aquí en Guatemala de la Asunción. Luego volvimos a la Antigua hasta San Felipe con el Señor Sepultado de San Felipe. Y desde luego hoy estamos cumpliendo ya una nueva transmisión para ustedes con la procesión de Santo Domingo. Hace un momento pasaba uno de los cuadros vivos, estos que realmente tienen y causan una impresión muy grande por las expresiones que están pintadas en el rostro de estas imágenes que están ahora transitando por la 6ª calle de la zona 1 frente al Palacio Nacional de la Cultura. Creo que muchos niños se impresionarán por esas expresiones y por el castigo duro contra Jesús. Este juego de pasos que pues complementa el cortejo procesional de Santo Domingo y específicamente esa caída del Señor, donde se ve a este personaje que va latigando a nuestro Señor Jesucristo. Creo que a muchos nos llevaban ahí al templo de Santo Domingo para la Cuaresma para ver precisamente a este personaje y que nos portáramos bien, porque era clásico que nuestros padres, nuestros abuelitos nos orientaran en la fe, pero de esa misma manera íbamos creciendo en esa catequesis, ir conociendo cómo sucedió ese martirio de nuestro Señor Jesucristo, ese paso a paso en su suplicio. Y pues los pasos de Santo Domingo sin lugar a dudas son esa catequesis ambulante. Van ahora en unos carretones, unas carrozas que pues recordamos que antiguamente eran llevados en hombros y era requisito que se llevara por lo menos 3 pasos en hombros para poder ya acceder a llevar en hombros a la consagrada imagen del Cristo del Amor. Creo que estos pasos, llamados así de esta manera, creo que fue la primera procesión que realmente mostró toda esta catequesis para ver el sufrimiento que Jesucristo sufrió a lo largo de su paso hasta el monte Gólgota, donde fue crucificado. Así que la tarde ha refrescado, el sol nos ha dejado un poquito por la buena y nos ha dejado que la brisa pues nos acaricia el rostro de manera grata. Está mucho más fresco el ambiente, pero también está mucho más pleno de personas que han venido a contemplar el paso de la procesión de Santo Domingo, y les adelantamos que inmediatamente después vendrá la procesión de la recolección. Hoy tienes algún mensaje que puedas darnos acerca de el contenido de la catequesis y de la ornamentación de las santas de Cristo del Amor. Sí, nos está hablando de ese sacrificio de amor de nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y todo esto pues vendrá representado en esta alegoría procesional que en este 2025 nos presenta la Hermandad del Señor Sepultado de Santo Domingo como parte de esta evangelización que hoy pues reúne a esta gran cantidad de devotos y devotas. Y claro, para hablar de esto mismo, ya está presto y listo nuestro compañero Luis Pellecer. Tenemos un invitado especial para que nos amplíe acerca de este tema. Luis, buenas tardes, bienvenido a esta transmisión. Muy buenas tardes, Carlitos de Triana, Esteban Moraga, audiencia de Televisiete y de la televisión guatemalteca. En este Viernes Santo del año del Señor 2025 le damos continuidad a las transmisiones que ya apuntaba Carlitos de Triana, pues serán muchas hasta pasada la medianoche cuando concluyamos, pero lo que vamos a experimentar es algo especial para nuestra Guatemala. En sus cámaras los pasos de esta emblemática procesión del Cristo Morto, del Señor Sepultado del Templo de Santo Domingo, a quien ya veremos también con su mensaje en andas procesionales y sobre todo pues ante la mirada de los aquí presentes. De tal manera que pues vamos a tratar de entender un poco más de este cortejo, que es un cortejo de antaño, es un cortejo probablemente el más antiguo que exista en nuestro país, y qué mejor que Francisco Golón, el licenciado Golón, miembro de la Junta Directiva, para hablar un poco de la procesión del Cristo del Amor, de esta bella imagen del Señor sepultado, sin
dejar atrás a la Santísima Virgen de Soledad, que juega un papel preponderante en la historia de la religiosidad popular en nuestro país. Francisco, bienvenido a la televisión guatemalteca, a Televisiete. Muchas gracias. De parte de la Hermandad del Señor Sepultado, de su Asamblea General de Hermanos y de su Junta Directiva, agradecer a la Televisión Nacional estos 42 años que nos han acompañado y que han hecho labor con nosotros de evangelización a través de la catequesis plástica que es propia de las procesiones. Y el día de hoy, nuevamente, la Hermandad del Señor Sepultado se hace presente en este recorrido de Viernes Santo, rememorando la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Luego de los oficios de mediodía, que son prolongación de la celebración de la cena de la Pascua del día de ayer y antesala a la vigilia pascual, los miembros de la hermandad, junta directiva, colaboradores y hermanos allegados que estuvimos en la celebración, nos preparamos para la salida del cortejo. Y tal como ustedes pueden apreciar, venimos en el tiempo reglamentario para cumplir con la estación penitencial propia de Viernes Santo. Antecede a Alanda, como ustedes bien lo recuerdan, una serie de elementos o parafernalia que identifica el Viernes Santo. Abren los pregoneros, nos siguen después los ángeles llorones, los cuadros vivientes del Vía Crucis o llamados pasos, y posteriormente entre el paso de la crucifixión y el paso de la muerte nos acompañan unos estandartes antiguos con el sermón de las 7 palabras, y cierra el conjunto Longinos y Cornelio, para empezar lo que llamamos el cuerpo de honor o estandartes, que va a ser la antesala. En imágenes pueden ver estos cuadros que son antiquísimos, son del siglo XIX y que pues hemos tenido a bien conservar y mantener en resguardo para conmemorar la pasión del Señor. Y posteriormente veremos al cierre los estandartes, el cuerpo que prepara también a la Alanda, y entre naveteros e incensarios hacer la preparación para que el pueblo pueda congregarse con el Cristo del amor. Imágenes que nos recuerdan también que el sentido de la religiosidad tiene la conexión con los sentimientos que puede plantear para todos. Y como bien decía Esteban, todos aprendimos desde la sentencia cómo era un Poncio Pilatos y cómo era el sufrimiento de Jesús. Y precisamente este Jesús de la expoliación está inspirado en esa sentencia, elaborado por un artesano guatemalteco. Hablar del Viernes Santo Dominico es hablar de mucha historia, y nosotros agradecemos que siempre se nos permita ser parte de ella a través de las imágenes y de los sonidos que generosamente la Televisión Nacional nos proporciona. Y es que aquí, Francisco, historia tiene cada uno de estos elementos, precisamente, los pasos, el uniforme, las andas de Jesús, la urna, todos estos elementos. Me gustaría empezar quizás por esta incorporación o esta parte humana, que es la de los hermanos del Señor Sepultado, los caballeros del Señor Sepultado del Templo de Santo Domingo, y también los penitentes y los cargadores. Se observan varias diferencias en medio de la uniformidad, Francisco. Sí, el escuadrón de caballeros del Señor Sepultado es del año 92 por acuerdo de Junta Directiva, para tener un cuerpo que prepare al cortejo y que sean hermanos que desde su testimonio de servicio, pero también de evangelización, puedan identificarse con el ideal dominicano. De ahí que tengan ellos puesto el uniforme, lo que le llamamos capilla o capucha, que en realidad el término correcto es la capilla dominicana, que lo hace vincularse con la orden de predicadores. Entonces no es solo un uniforme, es para los muchachos, y yo que participé en ellos, un motivo de orgullo y un motivo de identidad que nos permitió crecer en la institución. Los penitentes ya son adolescentes o adultos jóvenes que, dadas las condiciones de estar encapirotados permanentemente, tienen que tener resistencia.
Y recordemos que el capirote era el signo por excelencia de la Semana Santa guatemalteca, hasta la prohibición de estar cubiertos por los gobiernos liberales. De ahí que el volverlos a incorporar es rememorar un poco cómo eran esos cortejos hasta la Revolución de 1871. Y veremos que en esas partes, tanto los pregoneros al inicio como las 7 palabras tratan de recordar cómo era el Santo Domingo de los primeros 50 años del siglo XX, donde iban con capirote, iban con coleros, iban con alumbradores. Es algo que hoy nos falta, dado que la ciudad está totalmente iluminada, ya no se necesitan de alumbradores para las palabras, pero recuerda ese sentido penitencial y anónimo. Y como ustedes estuvieron presentes el Martes Santo, se dieron cuenta de que también el cuerpo de caballeros ahí acompaña y va haciéndole su valla de honor al Cristo del Amor. Hablando de la historia de esta procesión, se suele pensar que puede ser la más antigua, y hay también datos de Nuestra Señora de Soledad allá en Santiago de los Caballeros de Guatemala, y juega un papel preponderante la procesión del Cristo Morto a cargo ya de los sacerdotes dominicos. ¿Por qué se hacen estas aseveraciones? ¿Qué tipo de investigaciones hay como para pensar que pudo haber sido la primera procesión? Se habla de escritos, se tiene la primera data desde finales del siglo XV. Hay documentos que hablan de 1547, ya de celebraciones de la Pasión del Señor, tanto en América Española como en Filipinas. Es un dato que hemos siempre considerado en Santo Domingo un antecedente, aunque ya en 1573, fecha que aparece ya en los estandartes, se habla de las primeras celebraciones de Viernes Santo. Nuestra Señora de Soledad, muy unida también a la Dómina o Nuestra Señora del Rosario, la cofradía que tenía la titularidad del Rosario, a su vez va a asumir también el culto a la Pasión del Señor a través de Nuestra Señora de Soledad. Y existen también documentos de 1585 en donde se señalan ya estipendios y donativos para la celebración de la procesión de Viernes Santo del año siguiente. Es decir, existe una data histórica y algo que siempre hemos hablado entre historiadores, teólogos y toda la gente que alrededor de la Semana Santa convivimos, es que no hay un divorcio entre la ciencia y la fe, al contrario, es un diálogo mutuo que permite reconocer con datos objetivos la raigambre, aquella famosa leyenda que vino del mar, el Cristo del Amor. Lo que trata es de decir, viene desde mucho tiempo la pasión, la devoción a esta imagen. Y nosotros veremos en esos relatos muy de las abuelitas, muy de antaño, el recuerdo de decir, desde hace mucho tiempo ha estado el Cristo del Amor con su pueblo. Y eso es lo que queremos rememorar. Y ahí en imágenes ven precisamente los blasones con diversos años. Van a estar cabal desde 1547 hasta el 2023. Y un símbolo que va a estar ahorita, que rompe la liturgia, va a ser la campana de la basílica. La umbela y el tintinelli van a estar anunciando que la Basílica de Nuestra Señora del Rosario está presente y está fuera en la calle. Deja de ser la construcción para ser en este momento comunidad de fe. Y esa es una gracia que en Guatemala solo la Basílica del Cristo Negro de Esquipulas y la Basílica de Nuestra Señora del Rosario tienen de ser conocidas por su devoción. Y entonces es el único momento del día en que puede sonar esta campana por prescripción litúrgica, porque es el día del silencio, de las matracas. Sí, la Iglesia Universal en sí no permite el repique de campanas para este día, ni el sonar de las campanas. Por eso es que escuchamos las matracas famosas que la sustituyen. Pero qué dato más interesante. Y bueno, siempre también se hablaba de estos pasos que también tienen una historia, y por ejemplo con Carlitos de Triana hemos hablado en años anteriores de ese recuerdo cuando estos pasos eran llevados en hombros de los cargadores que tenían que cumplir así con ese mandato, con ese auxilio para que fuesen parte de la procesión, y después pues fueron ya entrando tiempos modernos y ahora van en estas carrozas, podríamos decirlo. Pero
la historia de sus pasos es sumamente apasionante, interesante, porque también, a pesar de que tenemos una imaginería muy rica en Guatemala, estos vinieron de España. Ya lo que vino después también es otra historia interesante que se ha ido como acentuando, ¿no, Francisco? Sí, los pasos, ya vamos para el centenario de ellos, 1929, don Ricardo Castillo Admite, presidente de la hermandad, es quien los mandará a traer. Viéndole una revista del arte cristiano, dice, esta es la solución a mis cuadros del Vía Crucis. Quería tener una serie de cuadros vivientes, le llamaban en aquella época, y estos primeros pasos que se traen precisamente en barco, pensemos 1929, y lo que implicó la expectativa colocarlos aquí en la Sexta Avenida, en la paquetería, y desde una vitrina decir, uy, ¿cómo van a sacar esto el Viernes Santo? De ahí la expectación que generó el primer año y los siguientes. Pero mi papá, que fue cargador de pasos, en esa época, mi papá entró en Santo Domingo en 1947, le decía, mira, es muy bonito 1, 2 veces. Lo que siempre decían los hermanos en la Asamblea General es, mire, ya una tercera vez, ya llega uno cansado a cargar al Cristo del Amor. Soluciones se plantearon de contratar gente, en algún momento nos ayudaron también personas ajenas a la hermandad, se les colocaba un uniforme muy parecido al de los caballeros, que era una capilla morada que se utilizó durante 2 años, y de ahí a iniciativa de la misma Asamblea General se planteó ya para finales de los 70 colocarlos en carrozas que fueron hechas precisamente en la Fuerza Aérea Guatemalteca. Cuando uno mira un paso por dentro, realmente pues hay mucha ingeniería estructural detrás para soportar la cantidad de peso que tienen estas imágenes, porque son imágenes de pasta y que se ha trabajado siempre en preservarlas y consolidarlas. Ya en época reciente, pues habría que hablar de don Juan Gabarrete, ¿verdad?, de grata recordación. En una de sus iniciativas plantea hacer el descendimiento en 1997 y fue el primer paso que se hizo en Guatemala, y eso abrió la expectativa a generar otros pasos hasta completar la secuencia original. De ahí la comisión de pasos fue la que se atrevió a hacer el paso de la Santa Cena. Ya no era un artista guatemalteco, sino los mismos muchachos de la hermandad los que hicieron este paso. Y a la fecha, ¿cuántos pasos salen en la procesión? Si contamos todo en pasos, está completa la estación del Vía Crucis. Habría que agregarle el paso de la muerte, que se reestrena este año y se hace a la usanza sevillana. Tal vez no lo pudimos apreciar en cámaras, pero se hace una reconfiguración de este paso y se coloca muy al estilo sevillano, con una verdadera calavera llorando sobre el mundo, con 4 ciriales, desde el paso de la muerte, que es tan característico y que después será utilizado en otras expresiones de la cultura guatemalteca y en otros momentos, ¿verdad? Pero identifica, estamos hablando de 16 carrozas, más los ángeles llorones. Interesante. Pues muchos tendrán esos recuerdos de los pasos todavía llevados en hombros. Carlitos la tiene, ¿verdad? Y me voy a sumar que yo recuerdo que en algún momento con mis hermanos servíamos de voluntarios también para empujar los pasos ya con carroza, mientras mi papá, en época de Mario Barrutia, que era presidente, pues tenía todavía una comisión de ser timonel del anda del señor sepultado. Es decir, esta participación ha sido múltiple, Carlitos, porque pues a usted le tocó llevarlos en hombros, ¿no? Pues hombre, es parte de la secuencia en el proceso de formación de cada quien, en su cultura religiosa y devocional también. Es de la manera que uno empieza a caminar en ese sendero que no termina de caminar jamás. Además, yo le decía a Esteban que ese paso especial del hombre con el látigo en la mano, cuando yo era un niño de 6, 7, menos años tal vez, me daba miedo. Me causaba miedo ver la expresión del hombre que reflejaba como odio y la posición agresiva para con Jesús, y el amor hacia Jesús hacía que por dentro tembláramos ante semejante expresión. Pero fue una manera también de educar, de enseñar y de cultivar en nosotros el que el mal no gana, es el bien,
y el amor. Hoy en la liturgia decía el padre que actualmente nos dirige, Fray Giovanni, que hoy es el día del amor, el triunfo del amor, y muy bien evocado, mi estimado Carlos. Hoy lo que estamos celebrando es cierto, es una muerte, pero es una muerte que es en clave de vida. Y todo lo que se celebra en Viernes Santo, que es en general en Guatemala, y esta es solo una estampa de tantas que hay, puede haber una en cada municipio, pero recuerda precisamente que el sacrificio de la cruz va a tener sentido en la resurrección, pero tampoco podemos tener la alegría de la resurrección si no recordamos el sentido de la cruz. Y es lo que tratamos el Viernes Santo de ir rescatando. Digamos, uno de los trabajos más fuertes ha sido que nuevamente la gente se acerque a la visita a la capilla, le rece a sus 5 llagas, que vayan padres, hijos, nietos, que haya esa conexión con el Señor sepultado, y que no sea solo la procesión el motivo de sentirse dominico, sino más allá tener una experiencia, y ustedes lo van a ver en las imágenes, que son muchas generaciones que caminan ahora con el Cristo del Amor. Y algo curioso, a la gente le diría que sea observadora, van a ver que hay un montón de monogramas plateados y dorados. Eso quiere decir que es gente que ha perseverado mucho en caminar en el cortejo, y puede ser que solo venga por un turno, pero están felices caminando en el buen sentido de la palabra, porque están un año más haciendo lo que tanto les gusta, que es estar con el Cristo del Amor. Y quizás para el que no esté familiarizado, el plateado sería para aquel que cumplió 25 años, bodas de plata, y entonces en su monograma ya se le permite que sea de color plateado. A la mayoría es blanco y negro, ¿no? Sí, los de oro pues son los que llegan a esa fortuna de cumplir 50 años de llevar en hombros al Cristo del Amor. Yo quisiera aprovechar también de que se describa la uniformidad, porque el cucurucho dominico se identifica de esa forma y cómo participa en cada uno de los turnos. Aparte, la uniformidad que lleva cada uno de los elementos de la estructura del cortejo en sí, pero los devotos cargadores pues tienen una uniformidad que por muchos años se ha mantenido. Este traje de Viernes Santo, que es tan característico, el traje talar, la túnica, la famosa túnica o traje talar, viene desde la época de la colonia y está documentado. Lobas, se decían también lobas de tafetán, que era la tela que se utilizaba en la época de la colonia, y de negro riguroso, con capirote negro, cinturón sin bandas ni borlas. De ahí veremos que se ha recuperado ciertos elementos solo por lo simbólico que es para Santo Domingo, que es el nuevamente utilizar bandas y borlas, y los famosos puños morados que se utilizaron. Y la razón de ser que se utilizaron es que nadie sabía quién dirigía en la hermandad cuando todos estaban encapirotados. La única forma de saber quién era responsable era, mira, el hermano que lleva puños, le puedes preguntar en qué posición vas. Cuando se quita el capirote, se conserva la banda, la borla y los puños. Por algunos años se trató de uniformar para generar ese concepto de identidad, y ya a la misma comunidad de padres, a través de las reformas que se hicieron a los estatutos, piden que vuelvan esos signos distintivos. Pero igual el uniforme por excelencia es la túnica, y lo que va a variar de acuerdo a la antigüedad es el monograma. Como ustedes pueden ver en las imágenes, son monogramas de blanco y negro. Algunos hermanos verán que es un monograma bordado todo en color plateado, y este año tuvimos la alegría de entregar 10 monogramas dorados con sus respectivas condecoraciones a aquellos hermanos. Algo que hemos celebrado mucho en Santo Domingo, la antigüedad, es de las hermandades donde se respeta mucho eso y se atesora, se valora y se cultiva, y tratamos de que al hermano mayor tenga su lugar de preferencia dentro de la hermandad, se le atiende prioritariamente, hay inscripciones solo para ellos. Está la famosa ventanilla 1, que cuando uno ya llega ahí, ya huele a cedro, dicen algunos. Pero lo importante es cuando uno está ahí, dice, bueno, he perseverado. Claro, más bien es una bendición, ¿verdad? Es una bendición. Y todos empezamos así, naveteros, niños, empezamos muchos en distintas hermandades, en distintas procesiones, con una cajita de incienso. Y mi primer Viernes Santo fue en 1987 con el Cristo del Amor, y no he dejado de caminar con él. Y precisamente este estandarte del 50º de la consagración
nos recuerda que, pues, consagrados a Él, servimos también a predicar. Y esa identidad también dominicana que muy celosamente los frailes han querido que nosotros destaquemos un poco más el tema de la predicación a través de la oración, del servicio, del apostolado social, que se han reactivado en muchas formas también en la hermandad. Y una consagración que acaba de tener una fecha importante también, porque pues fue motivo de celebración especial. El 50º de consagración, una procesión festiva que recorrió prácticamente, rememoró ese recorrido que se tuvo hace 50 años y que para quienes no la vivimos porque no habíamos nacido, fue tener ese momento de lo que vivieron nuestros padres y abuelos. Una celebración que también, el ver al Cristo del Amor en el Anda Grande sin urna, pocas veces, ¿verdad? Solo el Martes Santo lo vemos sin urna. Que ese es uno de los grandes detalles que quizás el espectador debe entender en la procesión del Señor Sepultado al Templo de Santo Domingo, el tema de su urna y el que marche en ella siempre, ¿no? Es una urna que desde mediados del siglo XVIII, 1856, no tengo el dato exacto, pero nos acompaña, vino de París. Juan Estrada de la Hoz es quien la manda en una exhibición industrial, le llama la atención, la manda a pedir, la traen, con la particularidad de que quedaba muy ajustado el Señor Sepultado. De ahí se le hace una modificación en 1930 para quitarle un eje central que tenía, que dividía los vidrios, y posteriormente en 1940 se hace una modificación mayor agregándole medio cuerpo de angelitos que sostiene la parte superior de la tapadera de la urna. Entonces sale de la ménsula el angelito y permite con eso prolongar y que el Cristo tenga una mejor visual. Y ustedes van a ver que toda procesión de Viernes Santo en Santo Domingo, la urna será el signo distintivo y todo tiene que converger. Entonces era complicado para las comisiones de adorno y los artistas que plantean sus proyectos, que dicho sea de pasos, una convocatoria interna en la hermandad y se convoca a cualquier hermano que desee plantear su adorno y los escuchamos y hay ideas interesantes. Lo que vamos a apreciar este año en la suma de varios proyectos que uno dice es la mano de Dios, porque todos hablaron de mismos elementos sin saber más allá del tema, ¿verdad? Este es el Cordero. Cada quien tenía una interpretación, pero cuando vimos que todo convergía, les dijimos, miren, no gana un adorno sobre el otro, vamos a unir todos y vamos a hacer un ensamble, y los hermanos estuvieron felices de considerar que cada uno aportó. Entonces lo difícil fue para la comisión de adorno lograr lo que ustedes van a ver, todo hecho en el famoso cañón de Santo Domingo, con técnicas muy artesanales para rescatar también la altarería tradicional y también las técnicas actuales de elaboración de adornos. Y bien, ya casi se acercan las andas del Señor Sepultado del Templo de Santo Domingo. Francisco, te dejaremos partir a la procesión, pero como un anticipo a lo que vamos a ver en la segunda parte de esta transmisión es la Santísima Virgen de Soledad. No quisiera dejar de preguntarte precisamente ese dato histórico y la trascendencia de esta bellísima imagen tan importante para la historia de la imaginería de nuestro país. Recordemos que ella es el canon de las vírgenes en Guatemala, pies de expresión manierista, inspirada en la escuela holandesa, aquellas vírgenes dolientes que veíamos en cuadros del siglo XVI, servirán para desarrollar una talla de una virgen que no usa cabellera, sino una toca de monja, muy, muy propio de la época en que se inspira al escultor. Dato también interesante, es una imagen que sí, la data la puede ubicar más allá de los 400 años de veneración, y que ha sido una cofradía que estuvo en su momento a su cargo de todas las celebraciones de Viernes Santo. Y también la invitación que hace la Cofradía de la Virgen de Dolores a sumar tanto a damas y caballeros en la celebración de los cultos de la Pasión. Y con eso pues ella es partícipe inicial, diría yo, de esta celebración de Viernes Santo, porque acompaña a su hijo y era quien realmente bajo su auspicio inspiraba el cortejo de Viernes Santo.
Bueno, y finalmente, antes de dar paso ya a esta alegoría, entonces se suscita más bien, Esteban, un encuentro muy importante en este momento entre hermandades. Sí, lo que decíamos al principio, las hermandades que han marcado el Viernes Santo en esta ciudad de Guatemala, en el centro histórico, veríamos a la junta directiva o los representantes de el Templo de la Recolección, el Calvario y también Santo Domingo. Es una anfitrionía que sucede cada Viernes Santo en los recorridos. Incluso los sacerdotes, ¿no? Están los sacerdotes precisamente, que son los presidentes ahora de las hermandades, los encargados generales tanto de la sección de damas como de varones, y cada uno va a recibir, este año somos nosotros los anfitriones, vamos a entregar un pequeño recuerdo en donde están los 3 escudos de las hermandades, rememorando ese sentido de unidad en la evangelización, para que sea colocado en cada estandarte este año como recuerdo de ese gesto de unidad. Francisco, muchísimas gracias por habernos acompañado. Ha sido sumamente enriquecedora esta plática que le da preámbulo a la llegada ya de estas andas que continúan, y les deseamos lo mejor para todo lo que resta de esta procesión, que se hace corto el tiempo, porque de aquí a la 1:30 de la mañana que más o menos entren, pues será un abrir y cerrar de ojos, pero espero que sea de mucha bendición para el pueblo católico guatemalteco. Gracias a la hermandad, a ustedes como junta directiva, y seguramente nos seguimos encontrando pronto. Te dejamos partir ya en este cortejo para tus otras funciones. Nosotros agradecer e insistimos, todo esto es posible porque desde la generosidad de ceder tiempo de aire se permite que muchas personas que están en una silla de ruedas, en una cama, en un centro de detención, en una situación que no les permite presenciar, tener ese encuentro. Y eso es una bendición, porque desde la tecnología Dios está haciendo presente. Y solo esa imagen tan preciosa de ver distintos uniformes en este momento, cargando el turno de Palacio Nacional, que este año es un extraordinario, donde van distintos benefactores de la hermandad y colaboradores. No es el turno de los más altos este año, sino gente del Calvario, de la Recolección de Santo Domingo, sacerdotes, laicos, gente que se ha prestado, ven también miembros del Escuadrón de Caballeros del Señor Sepultado, para darle ese sentido de comunidad y eclesialidad. Con esto, pues, darles las gracias a ustedes que siempre nos permiten compartir por breves momentos, pues, lo que es un año de trabajo, y que pues también permitimos en este espacio agradecer no solo a los colaboradores, sino a las familias que tienen que ceder mucho del tiempo. Por todo eso, por todos los que hacen posible una procesión como la del Cristo del Amor que ya vemos en primer plano, y gracias a ustedes por este trabajo como junta directiva, y gracias a ti, Francisco Golón, por acompañarnos con todos estos datos de historia, de conocimiento y del verdadero significado de la procesión del Señor Sepultado Santo Domingo. Que tengan pues un excelente cortejo procesional. Vemos en este momento cómo se realiza el viraje de las andas procesionales, exactamente de la 7ª avenida hacia la 6ª calle. Ya ha hecho paso el cortejo o las andas del Cristo del Amor en el frontispicio de Santa Iglesia Catedral Metropolitana, también el Palacio Arzobispal, y ahora pues ese viraje característico de esta 7ª avenida a la 6ª calle para su paso frente al Palacio Nacional de la Cultura. Los sentimientos devocionales que se viven en este Viernes Santo al paso del Cristo del Amor, impartiendo muchas bendiciones para este pueblo devoto que se ha congregado en las calles y avenidas. Andas de 100 brazos que portan a la bella y consagrada imagen del Señor Sepultado del Templo de Santo Domingo, y que ahora nos permiten escuchar estas notas tan imponentes en un Viernes Santo y tan importantes para la hermandad del Señor Sepultado del Templo de Santo Domingo, como la fosa.
Jesús, en la tumba reposas, tu cuerpo cansado, tu alma en paz. La cruz te ha liberado, el dolor ha cesado, y en la oscuridad la luz de la resurrección espera. Cristo, Cristo del amor, en la piedra yaces, tu rostro sereno, tu cuerpo inmóvil. La muerte te ha tocado, pero no te ha vencido, pues en tu corazón la vida sigue latiendo. Al contemplar este adorno, no solo debemos admirar su composición o los elementos que lo forman, sino meditar sobre el mensaje central que quiere transmitir la entrega total de Cristo, el Cordero de Dios, el Cordero inmolado por nuestros pecados. El adorno procesional inicia con la representación de San Juan Bautista, cuya figura señala con firmeza al Cordero de Dios. Este gesto es un claro recordatorio de su rol como precursor de Cristo, anunciando su llegada y sacrificio por la humanidad. Al lado de San Juan Bautista se encuentra una pila bautismal, símbolo del sacramento que él mismo instituyó al bautizar en el río Jordán a Jesús. Este elemento evoca la importancia del bautismo como puerta de entrada a la cristiandad, la purificación del pecado y la preparación espiritual de los fieles para recibir la gracia divina. La disposición de estos símbolos invita a la meditación sobre la continuidad entre el bautismo del arrepentimiento de San Juan y la plenitud del bautismo de Cristo, que sella la alianza de los creyentes con Dios. Al centro de las andas, como vemos, sobre un carruaje jalado triunfante por 2 leones, se encuentra la consagrada imagen del Cristo del Amor, una representación profunda de Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, mismo que representa el triunfo de Cristo sobre el mal y la majestuosidad de su reino celestial. Bajo el carruaje, en el camino, encontramos elementos que simbolizan los pecados del mundo, siendo vencidos por el paso triunfante de Cristo, cuyos detalles refuerzan la imagen de Jesús como el Salvador que carga con el pecado del mundo para liberarnos de su yugo. Su presencia en el carruaje es el corazón de esta representación, invitando a los fieles a contemplar el misterio de la redención y el sacrificio del Cordero que nos reconcilia con Dios. Finaliza la alegoría de estas bellas andas, la gracia de la Eucaristía, que se manifiesta de forma solemne, resaltando la universalidad de la salvación y la comunión constante entre el cielo y la tierra. El conjunto se cierra con un sagrario elevado como centro de adoración y presencia real de Cristo en la Eucaristía. Seres angelicales adoran a Cristo en la sagrada forma. El cuerpo de Cristo se convierte en el emblema final de la redención y la comunión divina, uniendo todos los elementos en un homenaje de sacrificio y la presencia eterna de Jesús en el sacramento eucarístico que se obtiene de las espigas, que son fruto del trabajo y de la entrega de los hombres, que se convierten en pan y vino, y luego en el santo sacrificio de la misa, en el cuerpo y sangre de Cristo, que adoramos en el Santísimo Sacramento del altar. Una alegoría donde sobresalen los colores dorado. Este año ha sido muy peculiar en las andas procesionales de la Cuaresma y Semana Santa, el color dorado, y pues este mensaje de esperanza también en Cristo Eucaristía. La parte final nos representa el sagrario, una forma muy bien representada, donde sabemos que estamos cercanos al cielo, estamos cercanos a la Sagrada Comunión, y ver esa túnica roja que hoy destaca a la consagrada imagen del Cristo del Amor. Una túnica que, por cierto, fue bordada en el taller San José por Gerson Pineda, que está compuesta en su diseño por hojas de acanto, y que también el terciopelo rojo ha sido importado desde Sevilla, España. Detalles que seguramente enriquecen esta preciosa túnica, que enmarcan muy bien la figura del Cristo morto, del Cristo del amor,
que esta tarde y a través de esta transmisión bendice a toda Guatemala. Que Dios sea con nosotros. Es la transmisión que realiza Canal 7 de la televisión guatemalteca. Vamos a separarnos por un momento, ya volvemos. Estamos de vuelta en la Plaza Mayor de la Constitución, en el centro histórico de la ciudad de Guatemala de la Asunción. Hoy, Canal 7 está llevándoles la solemne procesión del Cristo del Amor. Hemos tenido ya varias oportunidades de conocer mucho de la historia en derredor de la Hermandad de Santo Domingo y además del trabajo que se realiza año con año y muchos de los aspectos importantes de la historia del Cristo del Amor. Así que, Francisco, muchas gracias. Hoy estamos ahora a la espera de las andas que conducen a la Virgen de Dolores, que también tiene una trayectoria dentro de la devoción de los y las guatemaltecas. Recordemos, somos un pueblo mariano y hay mucha devoción por ella. Ya los primeros cuadros están en el crucero de la Sexta Calle y Séptima Avenida de la Zona 1, y pronto tendremos el resto de la procesión. Ustedes pueden ver ahora los cuadros que tienen también una razón de ser y un punto histórico dentro de esta realización. Así que, Esteban. La representación de los 7 dolores de la Santísima Virgen María, pero aquí hay un detalle muy propio de la cofradía de Santo Domingo, de la Santísima Virgen de Soledad. En cada escena es la representatividad de la imagen de la Santísima Virgen de Soledad. Hoy estamos visualizando este cortejo histórico y un detalle que pues no lo mencionábamos, pero también es uno de los cortejos que mantiene el palio detrás del anda procesional del Cristo del Amor. Esto pues habitualmente o tradicionalmente se utilizaba para pues dar sombra a las autoridades eclesiales, pero también a las autoridades del Templo de Santo Domingo. En este caso también era para indicar que la imagen que se llevaba en hombros es una imagen consagrada. Va cayendo la tarde y esta imagen revela la presencia del sol que hemos tenido y que hoy va a ir cediendo. Están los últimos rayos del sol alumbrando a esta nueva Guatemala de la Asunción, que con mucha devoción y mucho cariño participa de estos santo entierros y en este momento del santo entierro del Señor sepultado del Templo de Santo Domingo. Y hablábamos de nuestras autoridades de iglesia y el arzobispo va acompañado también en lo que se representa del encargado general de la Hermandad del Señor Sepultado de Santo Domingo, Monseñor Gonzalo de Villa y Vázquez. El padre Luis René Sandoval también. Encargado de medios de la Arquidiócesis de Santiago. Y esto es bueno porque también un detalle que se pudo apreciar en este turno que pues llevó las andas de la séptima a la sexta avenida sobre la Sexta Calle, pues se veía como el vicario auxiliar recientemente nombrado, el padre Alejandro Dardón, en el Templo del Calvario llevaba en hombros al Cristo del Amor. Había directivos del Templo del Calvario, de los Cruzados de Cristo, llevando en hombros, al igual que el presidente o encargado general de los Cruzados del Santo Sepulcro, el Templo de la Recolección. Así que un bonito detalle este turno invitacional. Muchas personas que también hacen un servicio como laicos se apreciaban ahí participando en este turno conformado tan especial frente al Palacio Nacional de la Cultura. En primer plano vemos el estandarte conmemorativo de los 25 años de consagración de la Santísima Virgen de Soledad del Templo de Santo Domingo, que se registró en el año de 1998 a manos de Monseñor Próspero Penados del Barrio, y que la celebración especial pues tuvo objeto en el
2023, diríamos recién pasado, porque uno siente que el tiempo pasa muy rápido, o está cercano más bien, pero el tiempo pasa rápido y ya pues todo esto son 27 años, pero la consagración bajo palio de esta bella imagen de la Virgen fue un enorme acontecimiento que se ha ido acrecentando y ha permitido ese acercamiento de lo que decíamos es una de las imágenes más antiguas que existen de la Virgen de Soledad, pero que a la luz de estos acontecimientos como la consagración se va reforzando la devoción a Nuestra Señora, que por cierto tiene una devoción permanente todo el año en su capilla hermosa junto a San Juan y Santa María Magdalena en la Basílica de Santo Domingo. Y aunque es el mes del Rosario de Nuestra Señora patrona de Guatemala, la Virgen del Rosario, o que sean épocas como el mes de mayo, siempre la devoción a la Virgen está y las miradas están dirigidas hacia ella, no digamos en la Santa Cuaresma y en una Semana Santa. Y no se puede concebir, Esteban, un Viernes Santo en Guatemala sin esta bella imagen de Nuestra Señora de Soledad del Templo de Santo Domingo. Hermosa imagen que hoy bendice también a las damas participantes revestidas en riguroso luto, totalmente de negro, acompañando con su respectivo turno a la Santísima Virgen de Dolores. Y pues también es importante mencionar aquellos años en que uno hacía esas visitas de los viernes devocionales y encontrar aún en la misma capilla a la Santísima Virgen de Soledad junto al Cristo del Amor. Ya hacía referencia Luis de que ahora se encuentra cada quien en una capilla, en un retablo muy peculiar, pero antiguamente estas imágenes permanecieron para su veneración juntas y pues desde la niñez nosotros vivíamos en esa cercanía y precisamente cada mes de octubre, ese glorioso mes dedicado a la patrona de Guatemala, pues uno pasaba a visitar al Señor sepultado luego de la visita tradicional al camarín de la reina de nuestra república. Y que por cierto, mañana vuelve a salir en procesión, en la procesión de Pésame de la Virgen de Soledad del Templo de Santo Domingo, que sale a las 2 de la tarde y regresará al templo de la Basílica de Santo Domingo a eso de las 6:30. En horas de la mañana también tiene objeto de realización la procesión infantil, en donde hay una enorme participación de pequeñitos, que son las promesas de estas procesiones, tanto niños como niñas. Así que para Santo Domingo son días de mucha actividad. De hecho, el barrio de Santo Domingo, el barrio de Gerona, todos los alrededores han registrado un movimiento inusitado, no solo en esta Cuaresma, el Martes Santo con la unción del Señor sepultado, y hoy en un Viernes Santo que es pleno de una basílica y una iglesia eminentemente cultural durante todo el año, pero hoy este es un día especial. El culmen de una Cuaresma y Semana Santa del año 2025, como lo hacen ellos tradicionalmente, y muchos pensamos que hoy termina todo en los cortejos penitenciales. El día de mañana la Iglesia Católica pues acompaña a la Santísima Virgen María, le llaman el Día del Silencio en la Iglesia Católica Universal, y pues se dice en silencio porque se da ese respeto a que el cuerpo de nuestro Señor está descansando en el sepulcro, pero todos también con esa esperanza y oración porque creemos que la luz de la resurrección llegará. Eso es lo que conmemoramos en este triduo pascual. Y pues también en Santo Domingo la actividad continúa, no solo mañana con el cortejo de Pésame y la procesión infantil, porque también tienen el cortejo procesional del Cristo resucitado. Así es, y mencionaste una palabra que tiene mucho y profundo significado. Hablaste de silencio. Y es que en el despertar nuestro, en la edad infantil, a todo este tipo de manifestaciones religiosas populares, fue hermoso porque había una enseñanza y un cuidado en la conducta de cada quien. No grites, hoy estamos de luto. Procede en silencio porque estamos de luto. Y entonces el Viernes Santo, a partir de las 3 de la tarde, se guardaba un respeto extraordinario, silencio, paz, no corras, hoy no es día para eso. En fin, fueron las enseñanzas que abuelos y padres fueron dejando en nuestra generación, y de ahí que crecimos justo
de la mano con todas estas manifestaciones religiosas populares. De esa manera fuimos educados y fuimos siendo invitados a participar en esta manifestación. Es por eso que para nosotros es un recuerdo que no se borra de nuestra mente y que tratamos de seguir cumpliendo a medida que recordamos las enseñanzas de nuestros padres. Y rostros jóvenes que se incorporan a esta tradición, que quizás la viven de otra manera, pero lo que es cierto es que y justo tenemos una imagen que se me adelanta a lo que quería expresar, porque esas túnicas de color morado se han convertido ya en negro de luto. Este joven todavía pues está en esa transición, pero acompañando la procesión y siendo parte. Sin embargo, hoy todo ya es un luto riguroso. Las hermandades y los cortejos que vamos a observar son precisamente de negro estricto, para que pues podamos llevar ese sentimiento de la muerte de nuestro Señor Jesucristo y el sentimiento de luto que decíamos mañana mismo se le da el pésame a la Virgen, por eso las procesiones de pésame. Y aquí pues también elementos característicos de una procesión que tiene también estos elementos que son propios del cortejo de la Virgen, Esteban. Y pues sin perdernos mucho a lo que decías, Luis, de ver a este joven aún con las túnicas, de llevar en hombros a los nazarenos, pues queremos aprovechar a través de esta transmisión y de Canal 7 el agradecimiento a todas aquellas hermandades, cofradías, asociaciones a lo largo y ancho del país, porque ya han cumplido esa misión, esa evangelización de pues llevar en hombros o organizar los cortejos procesionales de los nazarenos en Guatemala, las dolorosas, y pues también a los hombres que dedican ese tiempo en los adornos procesionales. Ahora entrarán a un tiempo de descanso, de planificación, para preparar ya lo que será en pocos meses, pues el trabajo artístico sobre las andas para preparar una nueva Cuaresma y Semana Santa del próximo año 2026. Y vemos a los santos varones que pues siempre han sido parte del cuerpo procesional de Nuestra Señora de Soledad. Nicodemo y José de Arimatea, que juegan un papel importante en esta hora de aflicción, porque nuestro Señor Jesucristo muere a las 3 de la tarde, y como iba a ser la celebración de la Pascua y no podían enterrarle en sábado, tenían que apresurar ese entierro, y por eso es que José de Arimatea pide que se le entregue el cuerpo de Jesús. Él era el dueño del sepulcro, si se puede decir de esa manera, donde fue enterrado nuestro Señor Jesucristo, y de ahí la importancia de una figura como José de Arimatea, que tiene otros momentos, pero son santos varones por eso. Las vírgenes acompañantes también a la Santísima Virgen María en el momento del dolor, y pues imágenes que en el correr de los años han sido también restauradas para preservar pues todo esto que forma una identidad, una catequesis, que en el templo de Santo Domingo pues estas imágenes también reciben veneración. Son imágenes que están junto en la capilla o en el retablo de veneración de la consagrada imagen de Nuestra Señora de Soledad. María Cleofás y María Salomé, que son estas santas mujeres que acompañaron también a la Santísima Virgen en su dolor, sin dejar esa figura preponderante de Santa María Magdalena, a quien vamos a ver en un momento, junto con San Juan, el apóstol, el discípulo amado, que al pie de la cruz acompañan a Jesús en el momento cruento de su muerte. De tal manera que aquí tenemos ya a Santa María Magdalena en sus pantallas, ataviada con este color negro, y allá en un segundo plano, y ahora pues un poco más cercano posteriormente a San Juan. Son figuras que además enriquecen muchísimo el cortejo de la Santísima Virgen, porque aquí vemos precisamente ese conjunto, los estandartes, las imágenes que le dan sentido y que son parte, diríamos, de cómo se presenta ante el pueblo católico la procesión en sí. Es el complemento, Esteban, de la procesión de Santo Domingo.
Sí, podemos decir que es una procesión bastante completa con toda esta característica, estos elementos que pues son llevados también en estas carrozas, estos carretones, pero recordando todo este momento, lo que sucedió luego de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, cómo fue llevado al sepulcro, quiénes fueron esos personajes cercanos, y aquí pues el discípulo amado San Juan, que ahora él es el responsable de cuidar a la Santísima Virgen María. Ese es un detalle muy peculiar. Hemos visto los cortejos de los nazarenos y pues posterior a las andas del Nazareno vemos a la imagen de San Juan, porque él era discípulo inmediato del Señor, y posterior a ello pues vemos a María Magdalena por estar cercana en ese consuelo a la Virgen María. Pero esto ya sucedió a la muerte de nuestro Señor Jesucristo y eso cambia. Ahora Magdalena va pues junto al Señor en ese sentimiento de pésame, de dolor, y San Juan se queda antecediendo las andas de la Santísima Virgen María, porque es ya ese mensaje en la cruz de nuestro Señor que nos deja a San Juan como responsable de la Virgen. Justamente es lo que pronuncia Jesús ahí, clavado en la cruz. Y es que madre, he ahí a tu hijo. Hijo, he ahí a tu madre. Eso es lo que se cumple, y ahora por eso es la cercanía de uno y otro en la función que determinó Jesús desde la cruz. Y apuntar que María Magdalena es patrona de la Orden de Predicadores, y de ahí tiene una importancia muy relevante en Santo Domingo, que recordarán, según los datos históricos, tenía su propia procesión en Santo Domingo, precisamente por ser la patrona, y era un acontecimiento. Es decir, que esta imagen ha jugado otro papel importante, que desapareció la procesión de Magdalena, pero tiene todo este concepto muy bien arraigado, y que hoy también va formando a las futuras generaciones en este caminar de las procesiones, y qué decir de la de Santo Domingo. De hecho, son detalles que se están rescatando, porque actualmente volvió a procesionar ya la imagen de María Magdalena en el templo de Santo Domingo. Se hace una procesión intramuros, y pues el día en que se le celebra a ella es el 22 de julio. Es una fiesta muy particular en el templo de Santo Domingo, y pues también hay que decirlo, San Juan ha tenido sus momentos importantes. Se le venera específicamente el 6 de agosto, en que se recuerda la transfiguración del Señor, y pues también el 27 de diciembre, que es el día en que la Iglesia conmemora a San Juan, apóstol y evangelista. Y ahora que hemos tenido la oportunidad de ver la presencia de la imagen de la Virgen de Soledad, pues hombre, tenemos hoy que expresar nuestra devoción y nuestra admiración a la Virgen por la fortaleza y la fe en momentos de dolor y sufrimiento. Su ejemplo nos inspira a vivir nuestra fe de manera auténtica y a encontrar consuelo en el amor de Dios. Hoy vemos estas andas, tienen una expresión sencilla, pero que tienen el encanto de la devoción que fue puesto en ellas para ornar justamente el entorno de la Virgen de Soledad. Se hace el viraje respectivo de las andas en este punto, hasta donde se han congregado una enorme cantidad de feligreses, de devotos, que quizás año con año tienen esta cita puntual en la Plaza de la Constitución, que ahora con esta toma aérea logramos apreciar en toda su dimensión, desde la parte posterior, desde Catedral Metropolitana, y con el Palacio Nacional de la Cultura, y obviamente todos los elementos arquitectónicos de esta plaza. De aquí la imagen bella, una imagen de un rostro pues dolorido, y un rostro pues angustiado, como es el de la Virgen María de Soledad, al contemplar la muerte de nuestro Señor Jesucristo, y elementos que vamos a ir describiendo, pero pues cuyo mensaje central en esta ocasión nos presentan precisamente algo que todos
pues hemos exclamado en estas oraciones a nuestra Santísima Madre: vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, tal como lo hacemos en la salve. Es nuestra Madre con estos elementos que difieren de la Virgen de Dolores, porque ya la Virgen de Soledad lleva sus manos entrelazadas y porta los 3 clavos y la corona que le han sido removidos a Cristo nuestro Señor, y siempre con esta daga que ha atravesado su corazón por el dolor que ahora es más cruento. Esta parte medular del rezo de la salve es el que da origen a la alegoría de Nuestra Señora del Templo de Santo Domingo, a la Virgen de Soledad. Vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos. A través de los ojos de María podemos ver la bondad y la misericordia de Dios. La llena de gracia no puede reflejar otra cosa más que aquello de lo que ha sido colmada. Por eso, con su mirada, nos transmite amor y paz, ya sea con sus ojos ilusionados del día de la Anunciación, sus ojos embelesados de la noche de la Navidad, o los ojos llorosos de este Viernes Santo que hoy rememoramos. La mirada de María nos recuerda que podemos sentirnos amados y protegidos por Dios en todos los momentos de la vida, en los momentos de gozo o de luz, en los momentos de dolor o de gloria. Hoy la contemplamos enlutada, pero llena de esperanza, bañada en llanto, pero confiando plenamente en las promesas del Dios de la vida. No solamente nos mira con ojos de misericordia, sino que también dirige nuestra mirada hacia el fruto bendito de su vientre. Ella nos muestra al Salvador, ya sea como un niño pequeño y frágil que descansa en su regazo, como un profeta poderoso que transforma el agua en vino para anunciar la llegada de la nueva alianza, o como aquel que fue traspasado por la violencia y la maldad del ser humano. Vemos a María y contemplamos la misericordia de Dios manifestada en Cristo Jesús. Si caminamos con ella, llegamos a su Hijo. Si la escuchamos a ella, oímos la palabra hecha carne que ella misma llevó en sus entrañas purísimas. Por eso estos elementos de adorno en la procesión y en las andas se inspiran en las palabras de Salve Regina, porque nos recuerdan el rol fundamental que jugó María en la historia de la salvación, porque ella, el orgullo de la civilización humana, desde su persona se abre al don divino de la salvación con valentía y generosidad. Como dice el prefacio cuarto del Adviento, la gracia que Eva nos arrebató nos ha sido devuelta en María. Y creemos esto, aunque en estos momentos la luz parece estar apagándose y el dolor de la muerte nos nubla la mirada. Mientras caminamos a su lado, volvamos los ojos a ella y dejemos que su mirada nos devuelva la esperanza. Detalles que se pueden apreciar en este adorno procesional, mensaje catequético para este año 2025 en las andas procesionales de la consagrada imagen de Nuestra Señora de Soledad del Templo de Santo Domingo. Ella es vida, dulzura y esperanza nuestra.
y con esta vista tan especial de la Plaza de la Constitución vemos cómo el pueblo devoto se ha congregado en familia completa para salir al encuentro y acompañar estos cortejos. En la parte frontal, un personaje fundamental para la Orden de Predicadores de Santo Domingo, que es Santo Domingo de Guzmán, quienes promueven precisamente el rezo del Santo Rosario, y bajo cuyo resguardo ha estado esta bella imagen de Nuestra Señora de Soledad. Figura preponderante Santo Domingo de Guzmán en estas andas y en la parte frontal, invitándonos al rezo también del Rosario del Salve Regina. La imagen de Nuestra Señora con su manto bordado en hilos de oro, un profuso negro que nos muestra el momento difícil de este santo entierro, y en la parte posterior otra imagen importante, la de Santo Tomás de Aquino, el teólogo de la Eucaristía, de tal manera que la Virgen María de la Soledad del Templo de Santo Domingo hoy porta estas andas y se hace acompañar precisamente de dos de los santos que promulgan y nos ayudan al rezo del Santo Rosario, que nos lleva a la Virgen María, que nos acerca a ella, pero bajo la intercesión de ella llegamos a Dios nuestro Señor, y nos recuerdan vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y el detalle que cierra también en mensaje estas andas procesionales: y después de este destierro, muéstranos a Jesús. Es lo que se puede leer en la parte final de las andas procesionales que ahora se detienen frente al Palacio Nacional de la Cultura. Una realización del artista Javier Fernández, que fue el que tuvo el concepto precisamente con estos bellos angelitos y todos estos elementos ornamentales que rodean perfectamente las andas y que le dan también ese toque dorado y ese toque resplandeciente, Esteban. Sí, la forma en que han sido también revestidas las imágenes de Santo Domingo de Guzmán, Santo Tomás de Aquino, es una manera muy peculiar y nos deja recordar aquellas imágenes de estofe, aunque estas imágenes son completamente de vestir, pero esa manera del artista también de representar un mensaje procesional creo que es de destacar en estas andas para el año 2025. Se dejan escuchar las notas de una sentida marcha fúnebre, Los Tres Clavos de Brígido Porras.
Estimados amigos, una maravillosa expresión dada en esta procesión del Cristo del Amor, la belleza en sí de la presencia, la magnificencia de nuestra Virgen. Hoy la vemos avanzar aún frente a este Palacio Nacional de la Cultura, y después de todo lo que hemos ganado a través de las palabras que se han vertido en esta transmisión, pues vamos a separarnos por un momento, porque pronto volveremos con más de estas procesiones desde Antigua Guatemala y desde esta ciudad capital de Guatemala de la Asunción. Pero en el momento de despedir esta transmisión, queremos invitarles para que acompañemos al Papa Francisco en el recorrido del Vía Crucis para conmemorar la pasión de Cristo. Así que les agradecemos mucho su participación ahí frente a sus pantallas de televisión. Al mismo tiempo, nosotros nos admiramos y también nos congratulamos de este servicio. Ustedes han tenido las imágenes queridas que procesionan en este Viernes Santo. Los cortejos de los sepultados han empezado ya y vamos a continuar con ellos. No nos pierdan. Somos Canal 7 de la televisión guatemalteca. Le invitamos pues a acompañar al Papa Francisco a partir de unos instantes. Porque nuestra fe es primero y porque estas tradiciones son nuestras, la televisión guatemalteca continuará transmitiendo la Semana Santa más hermosa del mundo, la nuestra. Aquí, donde la fe y la esperanza se encuentran con la vida.